En esta oportunidad quiero hablar acerca de las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. La semana pasada hablé de una de las fuentes de arriba. Hablé de que las fuentes de la salud vienen de arriba. Jesús es el agua de vida que sana, que liberta, que prospera, que da bienestar y que nos da la victoria. Y por ello es bueno beber del agua de la fuente de arriba, pero también debemos acercarnos a las fuentes de abajo. Yo quiero pedirle, por favor, me acompañe a la Escritura, capítulo 15 del libro de Josué. Josué capítulo 15, y vamos a leer los versos del 16 al 19. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia con la única finalidad, Señor, de llenarlo de gloria, llenarlo de alabanza, de honrarte, Señor, pero también con el propósito de alcanzar gracia para el oportuno socorro. Señor, te suplicamos en esta hora que a través de tu Espíritu Santo tú te muevas como sabes hacerlo y como prometiste que lo ibas a hacer en los postreros días, Señor. Y provoca en nosotros, Señor, un gran mover en nuestro interior, un gran avivamiento en nuestro interior, Padre, para que todos los días de nuestras vidas, Señor, te honremos, te busquemos, te glorifiquemos, te exaltemos, te demos honor a ti, porque solo tú te lo mereces, Padre. Mi Señor amado, todas las necesidades de este pueblo hoy las dejamos delante de ti, confiados plenamente en ti, Señor. Nuestra confianza total está en ti, oh Señor Jesús. Y te rogamos que tú te glorifiques, sanando, libertando, prosperando, dándonos la victoria y el bienestar que necesitamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es muy hermoso, como lo es toda la Escritura, pero nos da mucha enseñanza. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel llegó hasta la frontera, hasta las aguas del Jordán, y estaban a punto de entrar a Canaán, allí sucedieron varias cosas muy interesantes. Pero me interesa que nosotros veamos que en este momento, el capítulo que leímos, en el versículo 16, dice que Caleb, que fue uno de los 12 espías que entraron a Canaán para inspeccionar la tierra, y dice la Escritura que junto con él había otro hombre llamado Josué. Y Josué y Caleb eran de un espíritu diferente a los 10 que también entraron juntamente con ellos a la tierra prometida. Y la Escritura dice que ellos llegaron, inspeccionaron, se dieron cuenta de lo buena que era la tierra que estaban a punto de poseer como herencia. Era una tierra de olivas, de higueras, de uvas, de grandes cosechas que se daban en aquel lugar, y trajeron consigo testimonio de ello. Dice que tomaron un racimo de uva en un palo y lo traían entre 2 hombres,
como muestra de que realmente la tierra que Jehová Dios le daba era tierra buena, y era buena en gran manera. Un racimo de uvas, trajeron granada también, granada, la fruta granada, y trajeron también con ellos otros frutos de esa tierra como testimonio de que Dios es veraz y que cuando Él da una promesa, Él la cumple, y que cuando Él habla acerca de algo con respecto a nosotros es para nuestro bienestar. Así que real y efectivamente comprobaron ellos, todos los 12, que la tierra era buena, que la tierra era grandemente productiva, era una tierra muy fértil. Sin embargo, los primeros 10 que trajeron el informe a todo el pueblo que estaba del otro lado del Jordán en el desierto, les dijeron palabras muy desalentadoras, muy desmotivadoras. Y hay gente todavía en este tiempo que impiden que los creyentes crucen esa faceta que Dios quiere darle a todos los creyentes. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia para nosotros es una representación de Canaán. Pero muchos no disfrutan la vida en abundancia porque hay gente con mensaje desalentador. Hay gente con mensaje desmotivador. Hay gente que le mete miedo a la gente. Decían ellos, esa tierra ciertamente es buena, pero ahí hay unos gigantes que nosotros parecemos delante de ellos como grillos, como langostas. Entonces infundieron temor en el pueblo de Dios. Y oiga, ese temor fue tan grande que impidió que de 20 años para arriba todo el pueblo prefiriera quedarse en el desierto. No aceptaron el reto de entrar a Canaán y de tomar la tierra que Dios le daba por herencia. Tierra que era buena en gran manera. Pero Caleb, cuyo nombre significa impetuoso, dice que tenía una hija y él dio una orden. Dijo, cualquiera de vosotros que fuere y tomare la ciudad de Kiriat Sefer, le daré como recompensa a mi hija Aksa. Es impresionante porque la tierra de Kiriat Sefer era una tierra de mucha abundancia, era una buena tierra. Antes de ello se llamaba la tierra de Debir, y el nombre Kiriat Sefer es muy interesante porque tiene una gran connotación. De hecho, el nombre Debir significa oráculo, significa un lugar donde es levantado un altar para acercarse a Dios, para tener comunión con Dios. Era un lugar, por tanto, muy fértil, muy bendecido. Y dice la escritura aquí que ellos se acercaron a ese lugar, a Kiriat Sefer, para tomarla, pero en ella el nombre Kiriat Sefer significa ciudad del libro. Ciudad del libro, a la cual se le cambió después el nombre y se le puso Debir, que significa oráculo. Y la gente que se acerca a Dios, la gente que tiene comunión con Dios, es la gente que se acerca al libro, a la palabra de Dios, a la Biblia. La gente que tiene comunión con Dios es la gente que entiende que hay un llamado de Dios para nosotros, para que vengamos y nos acerquemos a Él y tengamos comunión con Él. Él nos hace un llamado: venid, dice el Señor, venid a las aguas, venid, coman gratuitamente, beban gratuitamente, disfruten del ambiente que les he creado, disfruten de las bendiciones que tengo para ustedes. Vengan. El Señor nos hace un llamado a venir y disfrutar de todo lo bueno y maravilloso que Él ha preparado. Pero hay gente desmotivadora, hay gente que está temerosa y que dice, eso es muy difícil de poder alcanzarlo, no se va a poder, y se amedrentan ante los gigantes. Y cuando Caleb hace el llamado para que cualquiera que quisiera tomar la ciudad del libro, a Kiriat Sefer, que después se le llamó Debir, o anteriormente se le llamaba Debir, que era una ciudad que significa su nombre
oráculo, lugar de adoración, lugar donde se tiene comunión con Dios, donde se busca la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y dice aquí que esta ciudad estaba a 13 kilómetros de la ciudad de Hebrón, que significa hombro o asociación. Déjame decirte que Dios está buscando gente que puedan unir sus hombros, que puedan echarse la mano los unos a los otros para invocar su nombre, para juntos orar. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que le pidan a Dios les será concedida. Amén. Pero en la ciudad de Kiriat Sefer había unos gigantes que eran los anaseos, los descendientes de Anac. Y allí había 3 gigantes específicamente. Y el nombre de ellos, según el capítulo 15 de Josué, el versículo 14, que no lo tengo en pantalla, pero dice que Caleb echó allí a 3 hijos de allí a 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai. Esos 3 ibaeños estaban metidos ahí y tenían la tierra en posesión de ella. Eran gigantes los 3. Y ahora escuche, dice la escritura que estando ellos allí, esos eran hijos de Anac, que eran gigantes. Ahí lo explica la Biblia. Y el nombre de ellos significa lo siguiente: Sesai significa mis ropas de lino color blanco. Eso significa el nombre Sesai. Y Sesai es un gigante representativo del legalismo, de aquella gente que dice porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo busco a Dios, porque yo soy más especial, y que por fuera tiene una apariencia de santidad, pero su corazón está podrido. Hay un gigante que está matando a mucha gente. Ese gigante se llama legalismo. Porque el legalista quiere uniformar a los demás a su medida. Y si tú no cumples con mis requisitos, con mis medidas, entonces tú no eres santo, tú estás perdido, tú no te vas a salvar. Es decir, que el legalista se atribuye a cierto cumplimiento de obras la salvación, cuando la salvación la recibimos por pura gracia y misericordia de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se vanagloríe. Por eso Pablo, cuando enfrentó en la iglesia de Galacia a los creyentes de aquel lugar, les dijo: pero ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los hechizó a ustedes? Para que ustedes hayan dejado la sana doctrina y hayan adoptado y se hayan esclavizado con el legalismo, con guardar días, guardar meses, guardar años, guardar fiestas. ¿Quién les dijo a ustedes que por hacer eso ustedes serán salvos? La salvación es un don de Dios. La salvación es gratuita a todo aquel que cree en Cristo Jesús como su suficiente Salvador. Entonces miramos que uno de los gigantes que tenemos que enfrentar hoy en día para poder tomar la tierra prometida se llama Sesai. Es el legalismo. Vamos a pelear contra el legalismo en este tiempo. Así es. Pero si ustedes miran que el judaísmo está queriendo seducir al cristianismo, y algunos que dicen ser judíos pero que no lo son, están seduciendo a los cristianos. Y por las redes sociales hay un ataque feroz diciéndonos a los cristianos que no conocemos realmente a Dios porque no tenemos la Biblia en hebreo y porque no conocemos el significado de las palabras en hebreo, y al no conocer eso no conocemos a Dios. Falso, mentira del diablo. Que el Señor los reprenda. Pero con palabras muy bonitas en hebreo te quieren comer la mente y seducirte para atraerte y llevarte a practicar la ley. Que si no eres circuncidado te tienes que circuncidar. Que si vas a orar tienes que ponerte un talit en la cabeza. Cuando Pablo, siendo alguien que venía del legalismo, alguien que era dentro de los fariseos, era fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley irreprensible, cuando tuvo un encuentro con Jesús, le escribe a la gente de Corinto y le dice: ustedes deben de saber esto, que no le es dado al hombre orar con la cabeza cubierta,
Porque Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y todo varón que ora con la cabeza cubierta, sea con un talí, sea con un kipá, sea con una gorra, sea con lo que sea, que se cubra la cabeza, está afrentando a su cabeza, que es Cristo. Y no podemos afrentar a nuestra cabeza, que es Cristo. Entonces, tengamos mucho cuidado con el legalismo, porque el legalismo está seduciendo al cristianismo hoy en día. Es un gigante que tenemos que confrontar para poder entrar a la vida en abundancia que Cristo nos prometió. El otro gigante se llamaba Aimán. Y Aimán significa hermano de una porción o un medio hermano. Y yo conozco gente que no acaban de aceptar la realidad de que sus padres, en desconocimiento, pues tuvieron varios vientres donde depositaron sus semillas. Y hoy en día la mayoría de nosotros tenemos hermanos de padre o algunos tienen hermanos de madre. Y lo más triste de escuchar es que hay gente que no soporta a los hermanos que son fuera de la madre suya o de su padre. Yo me topé con un caso, una oportunidad de una persona conocida en la fe, creyente en la fe, que se me acercó llorando cuando ella supo que yo había estudiado con su hermana de padre. Y ella me dijo con lágrimas en sus ojos: yo he intentado por todos los medios de acercarme a ella, a esa persona que estudió conmigo en el colegio. Y he intentado miles de veces de buscarla y de acercarme, pero ella nunca ha querido. Ella me menosprecia porque yo no soy hijo de su madre, yo soy solamente hijo de su padre. Y ella no me acepta como hermana de padre. Y hay tantos cristianos que al sol de hoy está amargado porque no pueden entender que ese es un problema que se buscó su papá y se buscó su mamá. Si se le puede llamar problema. Porque muchos hicieron eso en ignorancia, cuando ni siquiera conocían al Señor, no conocían a Cristo. Y andaban por ahí sembrando semillas en cualquier tierra que apareciera disponible. Pero hoy que tú vienes a Cristo, por supuesto que si tú hiciste eso en alguna oportunidad, debes de arrepentirte y pedirle perdón al Señor por eso y convertirte. Pero ya que tienes un hermano fruto de un pecado, no lo puedes rechazar. ¿Saben qué fue eso lo que pasó con David? Así es. David era el séptimo de los hijos de su padre, pero él no era hijo de la madre de esos 6 hermanos que vivían en casa y de un séptimo que vino después de él. Entonces los hermanos de David lo menospreciaban. Los hermanos de David no querían saber de él. Los hermanos de David lo odiaban. Y hay hoy en día un gigante que está matando a muchos cristianos que no entienden que pueden tener un hermano de padre o un hermano de madre y no comprenden la situación, no les cruza por la mente y viene pagando ese hermano o esa hermana los platos rotos que ellos no rompieron. ¿Y usted cree aquí en confianza entre usted y yo que si el Señor viniera por usted, usted se va a ir con el Señor? Ni se unte que no va. Mientras usted esté odiando a sus hermanos, a sus medios hermanos, mientras usted tenga odio por sus medios hermanos, mientras usted no resuelve ese problema, que tiene que resolverlo ya, porque usted no sabe cuándo el Señor se va a manifestar. Muy pronto se va a manifestar, pero no sabemos cuándo. Mientras no arreglamos ese problema, tenemos un problema serio en el corazón. Nosotros que hemos sido perdonados por la gracia y la misericordia de Dios, perdonar también a nuestros padres que hicieron eso y amar el fruto de ese pecado. Son nuestros hermanos.
No los oigo decir amén. Ese gigante está matando a muchos cristianos hoy en día. Aimán está matando a muchos cristianos que están odiando a sus medio hermanos, no los soportan, no los aceptan, no los reciben. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que aunque fueran nuestros enemigos, debemos de amarlos. Y no lo son. No son nuestros enemigos, son nuestros medio hermanos. Entonces, miren cómo se llamaba el tercer gigante que Caleb había destrozado para llegar hasta Canaán y se había enfrentado a ellos. El tercero se llamaba Talmai. Y ese cibaeño tiene un nombre desconocido, de significado desconocido. No se conoce el significado de Talmai. Lo busqué en varios libros de significado de nombre, no lo encontré. Así mismo aparece al lado, desconocido. No tiene interpretación, desconocido. Pues déjame decirte que hay un gigante que no conocemos, que es desconocido, que se levanta y que atenta contra nosotros para impedirnos que nosotros disfrutemos de todas las bondades que Dios tiene para con nosotros. Así que había que enfrentar eso, y Caleb ya lo había hecho. Caleb, cuyo nombre significa impetuoso, hombre de otro espíritu, de un espíritu del Espíritu de Dios, que todavía a su edad de bien avanzada, todavía él se sentía con fuerza de seguir peleando contra los gigantes. Teniendo una edad muy avanzada, decía, yo todavía tengo vigor, todavía tengo fuerza para ir y arrancar y quitar a todo gigante que se levante en contra de mí. Pero ahora le está diciendo una verdad. Yo quiero Kiriat Sefer, yo quiero esa ciudad. Y el que la tome, le voy a dar por recompensa a mi hija Aksa. El arado. Oh, qué interesante. El arado, muy bien. Entonces, Aksa tiene un significado muy interesante. El significado de Aksa es tintinar o brazalete que se utilizaba en el tobillo. Y ese brazalete que se utilizaba en el tobillo y entraba y sonaba cuando la mujer caminaba con él, nos recuerda a nosotros que el sumo sacerdote llevaba en las borlas de su vestidura unas campanas, y cuando él se introducía en el lugar santísimo, esas campanas sonaban y eran señal de testimonio de que Dios se había agradado de la ofrenda que él presentaba. Entonces, cuando Caleb ofrece a su hija Aksa como premio para el que tomara la ciudad, dice la Escritura que acabamos de leer que Otoniel fue quien tomó aquella ciudad, y Otoniel significa Dios es mi fuerza, poderoso de Dios. Así que gente que entiende que su fortaleza no está en sí misma, sino que está en Dios, es gente que está dispuesta a ir y alcanzar aquel lugar, aunque haya quien haya, aunque haya gigante, aunque haya que derribar a quien sea, aunque haya que vencer a quien sea, están dispuestos a ir porque entienden que su fortaleza viene de Dios. ¿Cuántos saben que nuestra fortaleza viene de Dios? Y él fue y tomó y le dieron por recompensa a Aksa, pero ahora había una situación. Él le dice a su mujer que le acaban de dar, le dice, ¿sabes qué? La tierra que nos entregó tu papá es una tierra desértica. Nos entregó el Negev. La tierra del Negev es una tierra desértica. Vamos a necesitar aguas para poder cultivar todos esos frutos maravillosos que se producen más hacia el norte, más hacia arriba. Así que vamos a necesitar agua. Pídele que te dé fuentes de agua. Y cuando ella se acerca a su papá y le pide las fuentes de las aguas, él le dio las fuentes de aguas de arriba y las fuentes de aguas de abajo.
Mire usted qué tierra tan hermosa era esa tierra, que era una tierra que producía trigo, según Deuteronomio 8:8, cebada, vides, higueras, granados, olivos, aceite y miel. Era una tierra de abundancia. Era una tierra buena en gran manera. Y como decía la semana pasada, Dios lo que tiene para nosotros es para nuestro bienestar, es para que nuestro futuro sea mejor, para que nos vaya mejor en nuestra vida. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero aunque haya gigantes que derribar, hoy tenemos que agarrarnos de la mano del Todopoderoso y confiar que su fortaleza nos va a permitir vencer a los gigantes en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un canto que a mí me gusta mucho porque dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Dios nos dio. Y aunque gigantes encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Dios nos dio. ¿Sabes qué? Aunque haya, déjame decirte esto. Dios le dijo: te voy a dar una tierra por herencia, pero no les quitó a los enemigos. Le dejó a los enemigos. Porque para tomar la tierra y poder vencer a los enemigos hay que confiar en Dios. Y hay que depender de Dios. Y la mejor demostración es que cuando ellos entraron a Canaán y vencieron a la fuerte ciudad amurallada de Jericó, por dependencia de Dios, quisieron tomar la siguiente ciudad por fuerza humana. ¿Te recuerdas? Quisieron entrar a Jai y dijeron: Jai. Señores, no hay que ir todos para allá. Manden un grupito ahí, que den una buena peli y saquen a esa gente de ahí. Qué vergüenza pasaron en Jai. Y cuando salieron huyendo, llegaron con Dios: Señor, ¿y qué pasó? Bueno, no me pregunte qué pasó. Ustedes fueron los que se fueron con el pecho abierto a buscar a Jai. Ahora, ¿quieren que les diga cómo se toma Jai? Y Dios le dio la estrategia para tomar a Jai. Dios tiene una estrategia. Pero para conocer la estrategia de Dios tiene que buscarlo en el oráculo, tiene que buscarlo en comunión con Él, tiene que buscarlo a través de la ciudad del libro, tiene que buscarlo a través de la palabra. Dios, ¿cómo yo voy a vencer en ese lugar? ¿Cómo yo voy a apropiarme de esa tierra? ¿Cómo yo voy a tomar posesión? Hay gente que está entrando en un trabajo nuevo y está temeroso, asustado. Déjame decirte, no tengas miedo, ni le tengas miedo a los ascensos. Se van a levantar gigantes, envidiosos, gente que tiene más tiempo que tú ahí, y van a decir: ¿por qué pusieron a este y no me pusieron a mí? Y te van a reclamar, y te van a desanimar, y te van a desalentar, y te van a armar un show ahí en la oficina donde tú estás, pero a ti no te puso nadie más que Dios en ese lugar. Y ese es un lugar donde Dios te va a levantar y te va a prosperar, siempre que confíes en la mano poderosa de Dios. Aférrate en Él, no te sueltes de Él, búscalo a Él, confía en Él, créele a Él, y Él te va a entregar a los gigantes en tus manos. Amén. Miren esa tierra, por ejemplo, este mapa que aparece acá, ese mapa aquí en la izquierda, que mira usted aquí, esta es la ciudad de Hebrón. Ahí donde está señalando la flecha, la ciudad de Hebrón. A 13 kilómetros hacia abajo estaba Kiriat Sefer o Debir. Aquí está más amplificado eso aquí, mire aquí. Allá arriba estaría Hebrón, aquí está Debir, aquí abajo. Note que ahí está Judá, y ahí míralo ahí. ¿Será? Al lado de él, ahí mismo. Ahí debería estar Debir, la tierra de abundancia. Pero cuando miramos el mapa anterior solo, lo miramos solo. Déjame ir a buscarlo. Disculpe que lo pasé muy rápido. Nos vamos a dar cuenta que del otro lado del Jordán, lo que está es el desierto. Mira el otro mapa. Que se ponen los dos juntos. Se me va a ir después otra vez para allá atrás.
No sé por qué se están yendo los dos juntos. Lastimoso que se me están yendo los dos juntos. Ahí con un solo clic. Debiera aparecer uno solo. Debería quedarse ese solo ahí. Pero se está entrando el otro automáticamente. Del otro lado del Jordán está el desierto. Y dos de las tribus, dos de los hijos de Jacob, el primogénito de Lea, Rubén, y el primogénito de la esclava de Lea, Gad, primogénito de Bila, decidieron quedarse en el desierto, porque en el desierto, donde habían durado 38 años, tenían ellos ganado, tenían mucho ganado, y ellos decían: este es un lugar donde nosotros estamos cómodos, no nos obligues a entrar a Canaán. Fruto del temor que le infundieron los 10 espías que trajeron el informe nefasto de que había gigantes allí y atemorizaron a todo el mundo, estos dos dijeron: a nosotros déjenos aquí que estamos cómodos. Figura del creyente carnal que está acomodado con las carnalidades del mundo y no quiere entrar a Canaán, porque saben que para entrar a Canaán hay que cruzar el Jordán, y el nombre Jordán significa lugar de humillación. Y hay que humillarse delante de Dios y reconocer toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios, del Padre de las luces. Y para ello yo no puedo hacerme amigo de lo que el mundo me está ofreciendo, porque eso se llama adulterio espiritual. Oh, almas adúlteras, Santiago capítulo 3. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces esos decidieron quedarse en el desierto, prefirieron el desierto, porque allí había mucho ganado, había mucha carne. Y lo que no sabían ellos era que ese ganado que se sustentaba en el desierto era porque Dios había mandado diariamente durante los 40 años que duraron ellos en el desierto. Ellos duraron 2 años desde Egipto. Lamento mucho no tener esa imagen en grande ahí, pero desde Egipto, quizás la veo ahorita más adelante, pero desde Egipto hasta Canaán. No la busque, que ahí no está, no está en ese mapa. Desde Egipto hasta Canaán, hasta cruzar la frontera, listo ya para cruzar al otro lado, duraron 2 años. Y se echaron 38 años en esa frontera, dando vueltas alrededor del monte de Debir. Y el monte Debir significa pequeñez. Estaban entretenidos con las pequeñeces del mundo. Hay gente que está entretenido con las pequeñeces de este mundo y dando vueltas en círculo y no avanza. Vueltas en círculo y no crece. Vueltas en círculo y no entra en la vida en abundancia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que dejar de poner la mirada hacia abajo. Eso los hacía caminar por el mismo lugar y no se daban cuenta que estaban pasando por el mismo lugar. Y año tras año, durante 38 años, le dieron vuelta al monte de Seir. Bordearon el monte de Seir. Y si tenían alimento era porque Dios se lo proporcionaba. Y si tenían agua para sustentar al ganado era porque Dios se lo proporcionaba. Pero cuando cruzaron hacia el otro lado, no se daban cuenta que esa provisión se iba a retirar. Por eso todos perecieron en el desierto. Amén. Y perecieron por incrédulos, por carnales, porque no le creyeron a Dios, porque tenían su confianza en el ganado que tenían su confianza en lo que ellos podían palpar y tener durante 38 años, pero no sabían que eso era de parte de Dios. Y me enoja en gran manera que esa generación que fue sacada de manera sobrenatural de Egipto no le contó a la generación que nació allí en el desierto, no les contaron las maravillas y las proezas de Dios para poder estar ahí. No les decían: esa columna de nube que está ahí arriba cubriéndonos y guardándonos y guiándonos en el desierto es provisión de Dios. Esa columna de fuego que no permite que nos muramos de frío de noche es provisión de Dios.
El desierto sin nube y el desierto sin columna de fuego, hermanos, era una muerte segura. Porque además de ello tampoco iban a tener la roca de donde salía el agua. Y se iban a morir de sed en el desierto. Y hay gente que no sabe el peligro que tienen al estar fuera de la voluntad de Dios. Y al no entender que Dios lo está llamando a consagrarse y a entrar a una dimensión superior, más grande, más gloriosa, de mayor bendición, pero que los ojos de la carne no les permiten contemplar y ver. En el libro de Números, capítulo 14, verso 4, miren lo que decían unos a otros. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Saben lo que le había dicho Dios a Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo? Los enemigos que venían detrás de ti, nunca más los vas a volver a ver. No te van a seguir persiguiendo. Los que venían detrás de ti no te van a perseguir porque porque lo voy a eliminar. Cuando crucen las aguas, ahí se van a quedar. Nunca lo vas a volver a ver. Pero les advirtió, no vuelvan hacia atrás, no regresen por el camino donde los saqué, no vuelvan otra vez hacia atrás. Y esta gente se enamoró tanto del desierto que se decían unos a otros, vamos a poner un capitán para que nos guíe otra vez hacia atrás. Y ahora sí tengo la imagen, se las presento. Miren ustedes, la salida desde Gosén, el lugar alto en Egipto, donde José había colocado a su familia. Y miren la trayectoria, llegaron a Etán, de Ramsés a Sucot, a Etán, a Baal Zephón, a Marac, a Elim, y luego siguieron por el desierto hacia Refidim, hacia el monte Sinaí, y de ahí ascendieron en el desierto hasta Esión-Geber, y luego ahí 38 años dando vuelta. Y cuando llegaron ahí en Cades Barnea, alrededor del monte Seir, dando vueltas durante 38 años, prefirieron quedarse ahí. Fíjense que hacia arriba estaba Israel, estaba Canaán, pero aquí estaba el desierto donde estaban los madianitas, los moabitas, los edomitas que estaban en el desierto, y esos eran enemigos del pueblo de Israel. Los edomitas, los moabitas y los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel y los enfrentaron ellos en el desierto. Y Dios les dio la victoria en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y porque tenían estrategia. Moisés tenía la estrategia que Dios le daba para poder vencer a los madianitas, para poder vencer a los moabitas y para poder vencer a los edomitas. Pero ellos prefirieron decir, nos quedamos aquí de este lado. No vamos a cruzar el Jordán. Miren el Jordán ahí. El río Jordán. No, nos quedamos aquí y no cruzamos para este lado. Mejor devolvámonos. Querían devolverse, querían hacer la ruta otra vez para devolverse para Egipto. ¿Qué pueblo más ingrato? ¿Qué pueblo que no reconocía la provisión de Dios en medio de la prueba en el desierto? La Biblia dice, te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón. No que Dios no lo sabía, es para que ellos revelaran y se dieran ellos mismos cuenta qué era lo que había en su corazón. Y esa es la razón por la que Dios nos permite pasar por pruebas. No porque Dios no conoce lo que hay en nuestro corazón, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros conozcamos quiénes somos nosotros verdaderamente. Amén. Y para que nosotros abramos nuestro corazón y con sinceridad le digamos a Dios, Señor, perdónanos porque no te hemos creído, perdónanos porque hemos sido incrédulos, Señor, y porque hemos querido hacer las cosas por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sapiencia. Hemos querido hacer las cosas por nuestro intelecto. Perdónanos. Números
13:32 dice: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerle es tierra que se traga a sus moradores. Oiga, ¿cuál era el informe que los desmotivó? Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos eran hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ese era el mensaje que llevaron 10 de los 12 espías que cruzaron para inspeccionar la tierra y para ver cómo era la tierra que Dios les estaba ofreciendo. En Números 14:9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como su pan. Está hablando Josué o Caleb, uno de los dos. Caleb creo que era que estaba diciendo. Caleb. Y les dice: no seáis rebeldes contra Jehová. Al escucharles decir eso, que la tierra se tragaba a los moradores, que había unos gigantes muy grandes. No seáis rebeldes contra Jehová. Él le interrumpió el discurso y le dijo: ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuál es el gigante que tú te vas a enfrentar. Yo no sé el que tú tienes por delante, y el que quiere desmotivarte, y el que quiere amedrentarte, y el que quiere hacerte regresar a Egipto. Yo no sé cómo se llama ese gigante, pero yo sí sé que quien está con nosotros es todopoderoso, es Dios de guerra, es valiente, y Él nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Él no nos dio espíritu de cobardía. Miren cómo eran los gigantes de esa tierra. Era gente grande, de estatura. Cualquiera lo miraba y a lo mejor temblaba. Pero escúcheme bien. Dios les había dicho: a la tierra que vas a entrar a poseer es tierra buena, es tierra de abundancia, es tierra que produce leche y miel. Y los que habitan en ella, Dios se los dijo, los que habitan en ella son más grandes y más poderosos que vosotros. Así es. Pero no tengan miedo, porque yo voy a ir al frente de ustedes. Y eso, hermanos, tenemos que entenderlo. Nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Y su promesa que le dio a Israel es promesa que nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas las promesas y de todas las bendiciones. Miren Números 32:1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país de ganado. Verso 5. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Prefirieron quedarse al otro lado. No nos hagas pasar el Jordán. Ahora, lo que están diciendo esto son Rubén, que es el primogénito de Lea. Lea significa languidez, debilidad. Y el nombre Rubén significa vete un hijo. Y el hijo de Bila, que era la esclava de Lea, también significa el nombre de Bila, languidez. O sea que estos dos hijos eran hijos de la debilidad. Eran hijos débiles. Provenían de una misma fuente de debilidad, de languidez. También Bila significa senectud, vieja, decrépita. Ese es el significado de Bila, la sierva de Lea.
Significa languidez, senectuc, decrépita. Y el nombre Gad significa fortuna. Y yo creo que la gente que se siente afortunada y la gente que sabe que es hija de Dios, pero está enamorado de las cosas de este mundo, ha perdido su confianza en Dios. Amén. ¿Y saben qué dice la Escritura? La Biblia dice que el que es débil diga, soy fuerte. Pero tú nada más podrás decir eso cuando tú entiendes que tu fortaleza viene de lo alto. Tu fortaleza viene de Dios. Tu fortaleza es Dios. Y cuando tú confías en Dios, aunque tú estés físicamente débil, tú puedes decir por la fe, yo soy fuerte, porque Él está conmigo. Miren ustedes el mapa aquí. Pensaba que no lo había puesto. Ahí está el mapa. Miren, los de Gad y los de Rubén se quedaron del otro lado del Jordán. No quisieron atravesar el Jordán. Y aquí estaban Hebrón. Y para acá, aquí al lado, estaría al lado de Judá. Aquí en Judá, aquí debía estar Kiriat Sefer o Debir, la ciudad que iban a tomar ellos. Ellos prefirieron quedarse ahí, no entraron a Canaán, no entraron a poseer la tierra que Dios les daba por abundancia, por temor, por miedo. Al escuchar el informe de los 10 espías que dieron un informe nefasto, la tierra que vimos es tierra que se traga a los moradores. Es una tierra de gigantes. Es una tierra donde nosotros parecemos langosta delante de esa gente. Y se desmotivaron y no entraron. Jueces capítulo, mira, aquí está más cerca este mapa para mostrarles, aquí está el río Jordán, que después se convierte en mar de Galilea aquí cuando se ensancha. Proviene del mar muerto. Fíjese que las aguas del Jordán van a dar al mar muerto. ¿Sí? Vienen de ahí, de este brazo, es el río Jordán. Y aquí está Jordania, que hoy en día existe. Jordania es un área desértica. Jordania es ahí donde está la ciudad roja, donde estaban unos monumentos lindísimos que ustedes pueden apreciar ahí si llegan a ir por esos lugares. Y de este lado es donde está Israel. Israel ocupa una pequeñita parte en el mapa, no se crean que es mucho. Arriba está el Líbano y aquí abajo está Egipto. Todo esto es Egipto. Y entonces la gente desmotivada se quiere regresar a Egipto. Se quiere regresar al mundo. Pero esto no es para gente acobardada. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. A ver cuántos valientes hay aquí. ¿Puede usted dar gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Jueces 1:21, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron, y los hijos de Benjamín y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Saben, el pueblo de Israel no logró conquistar Canaán completamente porque muy rápido dejaron de confiar en Dios. Y 31 ciudades que había en Canaán no las pudieron conquistar porque dejaron de confiar en Dios. Y para poder tener la plenitud de la vida en abundancia, no podemos dejar de confiar en el Señor. En este año de la confianza total en Cristo, nosotros tenemos que aferrarnos completamente de Cristo y no soltarnos de su mano. Y aferrarnos a su voluntad. Fíjense, los hijos de Benjamín no pudieron contra los jebuseos y se hicieron alianza con ellos. Se volvieron amigos de sus enemigos. Pensaron que ellos podían sacar provecho de haciendo amistad y enlace con los jebuseos. Y por eso los jebuseos le han abierto fuego a Israel hasta el sol de hoy. Porque los jebuseos son los palestinos. Así es. Que también en otro tiempo se les llamó los filisteos. Que eran enemigos de Dios. Y son todavía al sol de hoy enemigos de Dios. Y yo no sé si usted sabía
que desde el 2023, 7 de octubre de 2023 hasta 7 de octubre del 2025, hubo una guerra de Israel contra los gazatíes, que son los filisteos, que son los descendientes palestinos que habitan en la franja de Gaza y en Gaza, la ciudad de Gaza, que es la ciudad fronteriza entre Israel y Egipto. Y hubo una guerra que duró 2 años. Hubo un cese al fuego momentáneo y arrancó la guerra otra vez, porque los gazatíes volvieron a violar el pacto de paz que habían firmado con los israelíes. El problema no es Israel, hermano. El problema son los jebuseos, con los que ellos hicieron amistad una vez. Y con lo que una vez ellos pensaban que podían convivir con ellos y que pensaron ellos, si ellos hubieran quitado los jebuseos de en medio, no tuvieran ese problema hoy en día. Pero tienen ese problema hoy en día por no haberse quitado los jebuseos de arriba. Y hay muchos creyentes que no manejan la tentación. Acuérdense que el miércoles les compartí. ¿Cuántos vieron el mensaje el miércoles? Amén. Levante la mano a ver. Había muy pocos conectados el miércoles en YouTube. Estuvimos transmitiendo un servicio que grabé en la mañana del día miércoles para pasarlo en la noche porque no podíamos estar aquí por el fenómeno atmosférico, por causa de Melissa, pero llevamos la palabra el día miércoles. Así que si usted tiene oportunidad cuando llegue a su casa, busque YouTube y sintonice el mensaje del miércoles para que usted se dé cuenta de una verdad muy importante cuando estamos hablando de los niveles de la oración y estamos hablando de los niveles para alcanzar nosotros, para evolucionar nosotros como creyentes en la oración. Tenemos que ir evolucionando. En la medida en que comenzamos con Cristo, estamos aprendiendo a orar y solamente pedimos. Pero en la medida en que maduramos, ya no solamente pedimos, ahora le damos a Dios alabanza, le damos adoración, le damos gratitud y ofrendamos a Dios nuestras vidas delante de Él en alabanza y adoración. Entonces, ese es el mensaje del miércoles pasado. Usted lo busca, lo escucha. Pero déjame decirle esto. Dentro de esa palabra, de esa oración modelo, Jesús le dijo que debían de perdonar, pedirle a Dios que les ayudara a pedir perdón. Dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Todos los días nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, no permitas que yo ceda ante la tentación. Los israelíes cedieron ante la tentación. Aunque la meta estaba ahí cerca para poder alcanzarla, ellos no obedecieron completamente las órdenes de Dios. Comenzaron a hacer alianzas con un pueblo que Dios le había dicho que no hicieran alianza. Se congraciaron con ellos y cayeron en la tentación de pensar que con ellos les iba a ir bien. Temieron que ese enemigo fuera demasiado fuerte y que fuera invencible y que lo fuera a derrotar a ellos. Entonces prefirieron mejor hacerse amiguitos, hacerse aliados. Y por eso hasta el sol de hoy están padeciendo de esa alianza que hicieron ellos con los jebuseos. A pesar de ello, Dios tuvo misericordia y ha tenido misericordia de Israel. Pero déjame decirte, la decadencia espiritual los afectó desde lo más interno al hacer alianza con los jebuseos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿No sabéis que no podemos hacer alianza con Belial, con el diablo? No podemos estar con Dios y con el diablo. Y nosotros a veces no estimamos eso en su dimensión justa. Pensamos que es solamente casarnos con un inconverso. Pero más que casarse con un inconverso, cuando usted hace negocios con un inconverso y lo pone como su socio en cualquier negocio que usted emprenda, usted está cometiendo un error muy grave, del cual tristemente va a terminar arrepintiéndose si no lo hace rápido, cuando ya se haya deteriorado la relación y usted se vea que se lo están jalando para el mundo otra vez. Siempre que pongo la figura de nosotros como cristianos en relación con la gente del mundo,
me ubico en un escalón más elevado. Y es más fácil tirar de arriba al que está abajo, tira más fácil al que está arriba que nosotros subir al que está abajo. Y por eso mucha gente intentando hacer alianza con los de abajo se van y caen otra vez y vuelven a lo mismo. Tenemos una reunión de negocios y el socio pide una cerveza y usted se ve tentado en tomarse una cerveza también. El socio pide un trago y usted se ve tentado en también tomarse un trago. Y como son frecuentes las reuniones, tarde o temprano usted va a terminar tomándose ese trago y envolviéndose otra vez en lo que Dios lo sacó a usted de ahí. Tengamos mucho cuidado con esas alianzas que son muy peligrosas. Entonces, hablemos de las fuentes de arriba. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si se dan cuenta, las fuentes de arriba provienen de nuestro Señor Jesús. Son las dádivas, los dones que nos da Cristo Jesús a nosotros. Nos dio la salvación sin merecerla. Él pagó un precio para regalarnos la salvación. Nos dio la vida eterna. Pagó el precio derramando su sangre para poder borrar nuestros pecados, quitar los compromisos de pactos antiguos que habíamos hecho en ignorancia cuando no conocíamos a Dios. Por la sangre del nuevo pacto son rotos esos pactos antiguos. Nos dio la bendición de una vida eterna que solamente la logramos a través de Él. Nadie más puede darte vida eterna. Nos regaló 5 ministerios para bendición del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea equipado, sea edificado a través de esos 5 regalos que Dios dio en forma de hombres, llamando a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Nos dio la fuente de la salud. La fuente de la salud es Él, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por eso Él dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y esa fuente de la salud no solamente trajo salvación, también trajo liberación, trajo bienestar, trajo prosperidad y nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Así que esta fuente de arriba nos ha bendecido de una manera muy especial y debemos de aprovecharla y disfrutarla cada día. Así que aprovechemos nuestra relación con Cristo Jesús todos los días. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Miremos las fuentes de abajo. Juan 7:38, el que cree en mí, palabras de Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y me detengo un segundo aquí para explicar esto. El que cree en Cristo como dice la Escritura. Porque alguna gente dice que creen en Cristo, pero no como dice la Escritura. Ay, mi Cristo, ay, Cristo, y no le han entregado su vida a Cristo. Y no han confesado sus pecados delante de Cristo. Y no le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Pero lo llaman su Cristo, mi Cristo. Y tienen el nombre de Cristo en los labios. Y le llaman Señor. Por eso el Señor mismo dijo: en aquel día me diréis Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces hay gente que dice que cree que conoce a Cristo, pero no como dice la Escritura. Como dice la Escritura es reconociendo que somos pecadores, reconociendo que siendo Él el Hijo de Dios descendió del cielo y puso su vida en un madero para ocupar nuestro lugar, llevando toda maldición sobre sus hombros, llevando nuestro pecado y borrándolo a través de su sangre preciosa. Y descendió a los infiernos y resucitó al tercer día y está vivo. Eso es creer en Cristo como dice la Escritura.
que Cristo vino a salvarnos, vino a rescatarnos, vino a redimirnos, vino para bendecirnos. Y Él es amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Eso es creer en Cristo, como dice la Escritura. Verso 39. Cuando usted cree en Cristo, como dice la Escritura, entonces en su interior habrá una fuente. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que cuando creemos en Él, como dice la Escritura, que lo hemos aceptado, hemos reconocido que somos pecadores y vivimos por Él y para Él, entonces hay una fuente que vino a nosotros y está dentro de nosotros. Esa fuente es un río de agua de vida, y esa fuente de agua de vida nos es concedido solamente a los que hemos creído en Él. Pues no había venido el Espíritu Santo porque aún no había sido glorificado Él. Y entonces miramos nosotros en el capítulo 14 de Juan, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos enseña, es el maestro designado para enseñarnos. Pero Él es también el otro consolador, el otro parácletos, el otro que nos anima, que nos alienta a levantarnos cuando estamos decaídos, cuando nos sentimos desfallecer, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos desmotivados, cuando nos sentimos como que no vamos a poder alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Entonces viene el Espíritu Santo para animarnos. Ese es el consolador que está dentro de nosotros para exhortarnos a seguir hacia adelante. Capítulo 15 de Juan, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que nos dice: así como Cristo hizo tal cosa, debes hacerlo tú también. Así como Cristo se humilló, así como Cristo aprendió a ser humilde, tú también puedes aprender. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Esa fiera solamente te la controla el Espíritu Santo. No creas que tú vas a poder controlar esa fiera que llevas por dentro. La única manera que esa fiera sea controlada y puesta en sujeción es cuando hemos recibido a Cristo y entonces nos delegó a uno que está dentro de nosotros, que calma esa fiera. Y entonces el Espíritu Santo nos regala a nosotros lo siguiente. Primera carta a los Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora mira lo que dice Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, así que hay un don que da el Espíritu Santo para servir, el don de servicio. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Eso es un don del Espíritu.
el que preside o el que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que mire usted, cuántos dones tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y esa es la fuente que debemos de aprovechar en este tiempo. La fuente de abajo. ¿Sí? Debemos aprovechar las de arriba, pero también la fuente de abajo. Porque en esta fuente es que nosotros somos edificados unos a otros a través de las operaciones del Espíritu, que nos ha regalado dones para que los pongamos en servicio de otros y bendigamos a otros. Amén. Entonces terminemos. Como Axa, debemos anhelar las fuentes de arriba y las fuentes de abajo para beneficio nuestro. Es tiempo de derrotar a los gigantes. Yo no sé cuál gigante se puso delante de ti, pero yo quiero decirte que no hay gigante que no pueda ser derrotado. Si Cristo va contigo, todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. No temamos porque Él está con nosotros. Cierra sus ojos. Si queremos otra dimensión en Cristo, si queremos vivir la vida en abundancia, que es nuestra Canaán, sabemos que vamos a enfrentarnos a los gigantes. Pero como le dijo el Señor a través de Moisés, no tengan miedo, no teman, porque yo voy a ir delante de vosotros. El Señor es quien pelea nuestras batallas. Así que si tu gigante tiene un nombre, posiblemente sea el legalismo, posiblemente no puedas amar a tu medio hermano, posiblemente sea un gigante desconocido, no lo conoces, pero está ahí delante de ti impidiéndote que alcances la bendición. Yo vengo a decirte que no hay nada imposible para los que creen en el Señor. Solamente confía en el Señor. Aférrate de la mano de Dios. Disfruta de las fuentes de arriba que te dio Cristo. Disfruta la vida que Cristo te ha dado. Es una vida incomparable, es una vida eterna. Es una vida gloriosa. No hay nada mejor que ser un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. No tenemos nada que buscar en Egipto. Ya de Egipto nos sacó el Señor a nosotros. Nos sacó del mundo cuando estábamos bajo la potestad de Faraón, que es el diablo, y sus capataces, que eran sus demonios. Nos sacó con mano poderosa y nos hizo pasar por las aguas del bautismo. Fuimos bautizados como lo fue Israel en la nube y en el mar. El mar representa el bautismo en agua. La nube representa el bautismo del Espíritu. Si todavía no tienes ese bautismo, está disponible esa fuente de arriba para ti. Solo tienes que pedírselo al Padre. Y si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre les dará el Espíritu a los que se lo pidan. Así que si tú no tienes ese bautismo del Espíritu Santo, es día para agarrarte de esa fuente y tomar de esa fuente. Porque es necesario, cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo, me podréis ser testigos en casa, en el vecindario, fuera del país y hasta lo último de la tierra. Para poder ser testigos genuinos de Cristo, en casa necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Para poder ser testimonio a nuestros vecinos, necesitamos la unción que viene de lo alto. Necesitamos la fuente de arriba. Pero también, una vez que nos ha sido dado esa fuente, hay una fuente que nos da el Espíritu a nosotros, para que a través de sus dones seamos de bendición para cuantos nos rodeen.
en la congregación de los santos.